Estimados participantes, gracias por la espera. Ha habido unos problemitas tecnológicos de nuestra expositora, pero ya se está conectado con nosotros. Por favor, vamos a empezar. Escuchémosla. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, licenciada, le escuchamos. Puede empezar. Muy buenas tardes con todos. Lamento mucho la demora, lamentablemente algunos problemitas con las laptops. Bien, vamos a poder hoy día ver, conversar y de repente actualizar algunos conocimientos y sobre todo la atención de enfermería en pacientes pediátricos con tuberculosis pulmonar. Para esto vamos a ver algunos conceptos generales. Sobre todo lo que es la tuberculosis en el mundo. Está catalogada por la OMS y por la Organización Panamericana de la Salud como una enfermedad curable y prevenible. Es la 13ª causa de muerte a nivel mundial y calcula que en una cuarta parte de la población está infectada y que estaría posiblemente a dar casos positivos y los distintos casos que vamos a ir viendo en adelante. También están predominando la coinfección que se está dando actualmente a la tuberculosis con VIH, diabetes mellitus, las patologías más resaltantes de las que también se han estado presentando y se van a presentar. El porcentaje de gasto para una persona, una comunidad, un hogar o una ciudad o país son de gastos catastróficos, porque lamentablemente se han ido incrementando los casos, a diferencia de que estaba programado una disminución de los mismos por diferentes aspectos económicos, sociales, como el caso que hemos tenido de la pandemia, de la COVID-19. La OMS considera que en el mundo la tuberculosis infantil representaría del 5 al 30% del total de los casos en las diferentes formas. La tuberculosis en nuestro Perú está considerada una endemia, es una problemática de salud pública, ocupa el 15º lugar de las causas de muerte, el 26º en puesto de carga de enfermedad por años de vida saludable perdidos, y es el segundo país con mayor número de casos en las Américas Latinas después de Brasil. Afecta predominantemente a los estratos sociales más pobres de las diferentes grandes ciudades del país. Cerca del 80% de niños atendidos por tuberculosis en el Instituto Nacional de Salud de Niños fueron contagiados por un familiar adulto. Definimos la tuberculosis como una enfermedad infectocontagiosa sistémica que mayormente afecta el sistema respiratorio. Y el mecanismo de transmisión es la vía aérea, al toser o estornudar por medio de las gotitas de fluido que emiten de una persona enferma a otra sana, expuesta y que es susceptible de enfermar. Su etiología es causada por un grupo de bacterias del orden de lactobacillus de la familia Aminobacterium. El Mycobacterium tuberculoso se contagia casi exclusivamente a través de la inhalación de partículas transmitidas por el aire que contienen el Mycobacterium. Estas llegan a medir en los aerosoles de 5 micrón de diámetro. En su fisiopatología, la tuberculosis puede ocurrir en 3 etapas. Como una infección primaria, para iniciar la infección, los macrófagos alveolares deben ingerir a los bacilos en las primeras semanas de la infección. Algunos de estos infectados migran a los ganglios linfáticos regionales donde acceden al corriente sanguínea. Como una infección latente, también llamada tuberculosis inactiva, que no es contagiosa, es aproximadamente el 95% de los casos. Tras alrededor de 3 semanas de crecimiento ilimitado, el sistema inmunitario inhibe la replicación bacilar
generalmente antes de que aparezcan signos o síntomas. Y la infección activa, que es dado a cualquier órgano afectado por una infección primaria, que puede alojar un foco de reactivación por condiciones más favorables como los coinfectados con el VIH, diabetes, cáncer, enfermedades crónicas, enfermedades inmunosuprimidas. Puede ocurrir en las primeras semanas después de la infección o después de años. Dentro del cuadro clínico es muy variable, desde las formas asintomáticas a las formas diseminadas como la miliar y la meningia. Frecuentemente presentan vaciloscopía negativa y a partir de los 5 a 7 años, el niño ya puede desarrollar formas similares a las de los adultos. Los síntomas que presentan son tos por más de 15 días, pérdida de peso, diaforesis, anorexia, cansancio, hipertermia, dolor torácico. También puede afectar otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral o el cerebro, por lo que los signos y síntomas varían según los órganos involucrados. El diagnóstico se puede obtener a través de varios métodos y también complementarios unas de las otras. En cuanto al aspecto clínico, se examina el cuadro clínico de signos y síntomas que puede estar presentando el paciente que sean sugestivos de la enfermedad. Se toma en cuenta también el aspecto epidemiológico, que establece cuando hay una correlación con otros casos de tuberculosis evidenciados en su residencia o por un contacto familiar o un contacto cercano que pueda tener. La radiología es otro medio de diagnóstico que es a través de imágenes sugestivas que nos pueden presentar infiltrados, nódulos, cavidades, fibrosis y retracciones que puedan indicar que sean posibles casos de tuberculosis. Y mediante la histopatología, que son a través de las biopsias, frotis y cultivos, como el que se toman los BK directos, los BACTE, los GeneXpert que se están utilizando actualmente. Y la prueba de Manotux o el PPD también es un indicador para el diagnóstico de la enfermedad. El aspecto bacteriológico, el que es la presencia del bacilo ácido alcohol resistente, BAR, en la baciloscopía o cultivo de los u otros tejidos o líquidos corporales, es de suma importancia para poder evidenciar sobre todo la sensibilidad que puede presentar este bacilo a los medicamentos antituberculosos. El tratamiento, en la mayoría de los casos, es ambulatorio, está a base de medicamentos antituberculosos sensibles, que son la isoniazida, rifampicina, tiracinamida y etambutol, que son la base para que pueda determinarse el tipo de tratamiento o el esquema a seguir en los diferentes casos de pacientes. Como por ejemplo la tuberculosis MDR, que es la tuberculosis multiresistente, que puede darse en monoresistencia debido a la resistencia a uno de los fármacos de primera línea, o como poliresistencia, que es resistencia a uno de los fármacos de primera línea distintos de la combinación de isoniazida y rifampicina. O la tuberculosis multiresistente, que es la resistencia al menos a isoniazida y rifampicina. Y la tuberculosis XDR, que es la extremadamente resistente, que es una cepa resistente a la isoniazida, rifampicina y a una fluoroquinasa y al menos a uno de los 3 medicamentos inyectables de segunda línea, como la capromicina, kanamicina, amikacina, etc. La prevención y promoción de la enfermedad se ha venido llevando hace muchísimo tiempo. La prevención generalmente es a nivel primario, a través de la información, la educación, la vacunación con la BCG, y la prevención secundaria a través del diagnóstico y tratamiento oportuno de la tuberculosis pulmonar temprana, el estudio de contactos, la quimioprofilaxis y la capacitación
la captación de los sintomáticos respiratorios y un seguimiento de casos y tratamiento. En un caso índice muchas veces se ha encontrado que toda la familia ha sido infectada, incluidos niños menores de 5 años y adolescentes. Y la promoción, que es la educación para la salud, con una participación social y comunitaria que debe de ser bastante activa, no solamente en el nivel primario, ¿no?, sino en todos los niveles de atención de salud. Bien, vamos a pasar a desarrollar sobre todo el plan de atención que tenemos en nuestro instituto para los pacientes con tuberculosis infantil. El proceso de atención está dado según el modelo de valoración de patrones funcionales de Malkior y Gordo. Estos bajo la resolución directoral número 28 del 2019 de la institución, que ha sido aprobado el plan de cuidados de atención a enfermería. Vamos a ir viendo los patrones, que es lo que generalmente sobresale para poder hacer nuestros diagnósticos y nuestro plan de atención. Dentro del patrón primero, que es la percepción, manejo de salud, se observa que un paciente va a tener dificultades en el tratamiento prescrito, tanto para buscar ayuda, para mantener su salud. Muchas veces el hecho de la sensación de una enfermedad, a veces es aceptada y muchas veces no es aceptada. En cuanto al patrón nutricional, metabólico, vamos a tener pacientes con inapetencia, debido a dolor torácico, tos, náuseas, vómitos, muchas veces con efectos colaterales del tratamiento. Por ende, su peso corporal siempre es inferior a un 20% de lo ideal, ¿no? Y muchas veces hasta más. Hemos tenido pacientes que vienen con un peso muy por debajo de este porcentaje y que se ha tratado de sacarlos y sí salen, pero lamentablemente se tiene una serie de complicaciones que vamos a irlo viendo según nuestro modelo de atención. En cuanto a la eliminación e intercambio, pacientes generalmente no presentan alteraciones, salvo con algunas complicaciones o reacciones adversas a los medicamentos que puedan llegar a presentar. En cuanto al patrón de actividad y reposo, que siempre hay una limitación en cuanto a la actividad debido a la fatiga, debilidad y malestar debido al esfuerzo o a la reacción a los medicamentos. En cuanto al patrón de reposo y sueño, se expresan a través de tos que alteran el mismo sueño y con dificultad para conciliar el sueño por la fatiga o por la disminución de las actividades que trae como consecuencia la enfermedad. Patrón de percepción y cognición. El paciente muchas veces verbaliza lo malo que está por su estado de salud, se encuentra preocupado y muchas veces esto afecta, que puede llegar a complicarse con síndromes ansioso-depresivos, que también requieren de tratamiento paralelo al tratamiento antituberculoso. En cuanto al patrón de autopercepción, muchos de nuestros pacientes adolescentes, sobre todo, presentan una negación de sí mismos, ¿no?, presentando sentimientos de fracaso por el tratamiento extenso que muchos tienen que llevar en casos de los pacientes MDR, XDR, ¿no?, y también que afectan a la relación familiar que van a ir teniendo, ¿no?, por el tiempo de permanencia prolongado de hospitalizaciones que se tienen. En el rol de relación, en el patrón octavo de rol y relaciones, está afectando sobre todo la relación con la familia, con sus compañeros, amigos, ¿no?, instituciones educativas, su comodidad y por ende a la misma sociedad. En cuanto al patrón de sexualidad y reproducción, generalmente no se ha podido observar alteraciones.
En cuanto al patrón de afrontamiento, es la tolerante al estrés. Pacientes que presentan tristeza, miedo, soledad, preocupación y otras enfermedades por la misma enfermedad o su condición de salud, o como reacción adversa a los medicamentos que van a ir ser administrados. Y en cuanto a los valores y creencias, van a ir variando dependiendo de las creencias que puedan tener tanto el paciente, sobre todo en adolescentes y su familia. Vamos a ir desarrollando nuestro plan de atención y cuidados a nuestro paciente con tuberculosis pulmonar. Vamos a ir viendo el primer dominio, que es en cuanto a la promoción de la salud. Vamos a tener uno de nuestros diagnósticos, una gestión ineficaz de la propia salud relacionado con la complejidad del régimen terapéutico, déficit de conocimientos respecto al manejo de los cuidados de salud requeridos por su enfermedad, manifestados por tener dificultades en los tratamientos prescritos. Esto no solamente en nuestra institución o en la fase de hospitalización, sino también en la fase primaria, donde empiezan con tratamiento domiciliario. Nuestros resultados esperados es que el paciente presente una conducta de cumplimiento a su tratamiento y se encuentre motivado para terminar el tiempo que requiera su tratamiento. Nuestro indicador será que acepte el diagnóstico, que realice el régimen terapéutico según lo prescrito y no tengamos recaídas, no tengamos abandonos como los que se vienen viendo. Que realicen las actividades de vida diaria según prescripción, porque lamentablemente por la consecuencia de la enfermedad se afecta muchas actividades diarias que el paciente se ve limitado de hacer actividades extremas, por ejemplo en los adolescentes que saltan, corren, juegan, ¿no? Va a ir disminuyendo por su misma sintomatología. Y iniciar conductas dirigidas hacia los objetivos. Muchos de estos indicadores no solamente va a llevar a que el enfermero intervenga y pueda lograr, ¿no? Hacer que nuestros pacientes acepten, cumplan y cambien sus condiciones de vida o sus actividades que van a ir cambiando. El cuidado y la atención es integral y interdisciplinaria. Esto se da con el apoyo de la parte de psicología, que juega un papel muy importante también en los casos de nuestros pacientes, que nos tienen que ayudar para que puedan los pacientes cumplir con estos indicadores y tener una mejor aceptación del paciente y cumplimiento del tratamiento. Dentro de nuestras intervenciones de enfermería tenemos la educación para la salud, que se puede dar de distintas formas, con materiales educativos, tanto al paciente y a la familia, identificar los factores internos y externos que puedan ayudar a mejorar o motivar, o de repente son las que están disminuyendo la motivación para que puedan mejorar sus conductas saludables, y ayudar a elegir una vida saludable y realizar los diagnósticos y controles frecuentes que se requieren. En cuanto a iniciar nuestras conductas dirigidas hacia los objetivos, la modificación de la conducta, que determinar la motivación del paciente para un cambio de conducta, fomentar la sustentación de hábitos indeseables por otros deseables, presentar al paciente a personas que hayan superado con éxito la misma experiencia, evitar mostrar rechazo o quitar importancia a los esfuerzos del paciente por cambiar su conducta. Son actividades que se realizan no solamente con el hecho de poder de repente entrar y dar el tratamiento vía oral o endovenoso y salir, ¿no? Sino que nos requiere también la atención, como lo estamos viendo, de apoyo muchas veces moral al paciente, que nos detenemos ahí a dar, muy aparte de darle tratamiento, a estar conversando, escucharles, sugerirles, ¿no?
la forma de cómo se siente. Muchas veces amanecen tristes o amanecen alegres, ¿no? Varía mucho nuestros pacientes. Y nuestra escala de medición será si es que nuestro paciente está gravemente comprometido, sustancialmente comprometido, moderadamente comprometido o levemente comprometido. Esto también va a ir variando el día a día o los de turno a turno. A veces en horas nuestros pacientes cambian en su estado emocional que tienen en ese momento. En cuanto al dominio 2, que se refiere a nutrición, tenemos un desequilibrio nutricional o la ingesta inferior a las necesidades relacionada con factores biológicos, factores económicos, manifestado por la falta de interés en el alimento y la pérdida de peso. Nuestros resultados esperados deben ser que el estado nutricional mejore y el paciente pueda comer cada día un poquito más de lo que ha venido de su casa, depende, ¿no? Vienen a veces no queriendo comer o solamente comiendo cositas que le agraden o que la mamá les ha podido permitir o les ha aceptado los requerimientos del paciente, ¿no? Y no muchas veces son balanceados y nutritivos, que es lo que necesitan para recuperar su estado de salud. Nuestros indicadores son la misma, la ingesta de nutrientes. Muchas veces en pacientes más comprometidos se tiene que dar la ingesta por sonda o por una vía ya parenteral. Nuestra administración de líquidos intravenosos, pacientes que puedan venir deshidratados, muchas veces en casos que vengan con hemoptisis. Y observar la relación peso y talla que se van registrando semanalmente en el caso del servicio, para ver cómo va adquiriendo el aumento de peso en estos pacientes. Y por último, lograr de que el paciente consuma todos los alimentos nutritivos que se requieren para su recuperación. Dentro de nuestra intervención de enfermería tenemos el manejo de nutrición, que tenemos que observar también los tipos de alimentos que le traen dependiendo de nuestros pacientes. Muchas veces requieren dietas antialérgicas cuando hacen reacciones adversas a los medicamentos, o requieren hiperproteicas, hipercalóricas, y hay que irles explicando al paciente, ¿no? ¿Por qué tiene que comer y por qué? Por ejemplo, dicen, ¿por qué me viene leche, huevo, pollo? ¿Por qué tengo que comer mucho? Dicen. Entonces, nuestro rol ahí también juega mucho. Y no solamente hacemos la parte de intervención de tratamiento, sino también de orientación y educación de la nutrición de nuestros pacientes, ¿no? E ir valorando la habilidad del paciente para alimentarse, ¿no? A veces estamos buscando adecuar los tipos de dietas que les toca y conversar con nutrición, ¿no? Vemos que por ejemplo, les gusta a pacientes que vienen de provincia, les gusta bastante la papa, la carne, muy a diferencia de verduras. Entonces tenemos que ir tratando de adecuar su alimentación con la dieta, que se vaya incluyendo alimentos que más necesita, como por ejemplo verduras, ¿no? No solamente papa los va a ayudar, entonces hay que ir educando al paciente y a la familia también. Vamos a ir viendo nuestra ganancia de peso con nuestro control semanal en nuestro servicio de peso en nuestros pacientes. A algunos se les ayuda a alimentarse, sobre todo los más pequeños, inclusive algunos jóvenes, ¿no? Que están deprimidos y hay que sentarse a su lado y comer con ellos, ayudarles a comer. Se le da en la boca y los pacientes aceptan y van consumiendo su dieta de a poquito, ¿no? Con una sonrisa muchas veces nos ganamos al paciente y termina de comer su plato de comida, ¿no? Y esto hace que pueda ir ganando un poquito de peso, así sea gramos, que son valiosos para ellos. Y nuestra escala de medición
son los que vamos a evaluar a nuestro paciente si está comprometido extremadamente, sustancialmente, moderadamente, levemente o no está comprometido. En cuanto al dominio 4 de actividad y reposo, tenemos que nuestro patrón respiratorio es ineficaz en muchos de los pacientes relacionado con hiperventilación y fatiga de los músculos respiratorios, manifestado por disnea, esfuerzo, taquipnea, tos productiva, hemoptisis, dolor torácico, taquicardia y estertores en bases pulmonares. Nuestros resultados esperados es de que nuestro paciente presente un patrón respiratorio de la ventilación adecuada o estable y pueda mantener una saturación adecuada, ¿no? Y poderse tranquilizar. Nuestro indicador es los ruidos respiratorios que les hacemos a la auscultación en cada valoración de paciente y que podamos tener ausencia de ruidos respiratorios patológicos, ¿no? Muchas veces encontramos la mayoría de pacientes estertores que nos indican que tiene bastantes secreciones, ¿no? Y muchos y otros ruidos patológicos. Nuestra intervención de enfermería en cuanto a la ventilación es que tenemos que ir auscultando los campos pulmonares para detectar presencia o ausencia de ventilación y los sonidos anormales. Mantener al paciente en una posición que le alivie en caso tenga disnea. Observar si hay fatiga muscular respiratoria para evitar el agotamiento del paciente y se puede ir complicando. Y iniciar y mantener el oxígeno suplementario, si es que lo requiere, ¿no? Y su monitorización respiratoria. Luego tenemos la instauración de tratamientos de terapia, la monitorización de las funciones vitales, que son muy primordiales en cada momento al paciente, no solamente en los cambios de turno, ¿no? Sino vamos observándolo en nuestras rondas y vemos cómo está el paciente y lo vamos valorando. De la misma manera observamos los movimientos torácicos, si hay una simetría, la utilización de los músculos respiratorios y la retracción de estos mismos que nos pueden indicar que hay una fatiga respiratoria y que puede causar complicaciones. Determinar la necesidad de aspiración, auscultando para ver si hay crépitos o roncantes en las vías aéreas principales, sobre todo las altas, ¿no? Muchas veces vienen con tos tan exigente que no pueden expectorar, y si es que se puede realizar la aspiración, se hace. De las otras formas, no se trata con medicamentos indicados para que puedan fluidificar más esas secreciones y eliminarlas, ¿no? Porque la mayor complicación de estos pacientes es que puedan presentar hemoptisis y una complicación muy grave. Nuestra escala de medición son los pacientes está gravemente comprometido, sustancialmente comprometido, moderadamente comprometido o levemente comprometido. En cuanto a la actividad, el dominio 4, actividad y reposo, vamos a tener que hay un deterioro del patrón de sueño relacionado con el malestar físico, dolor manifestado por dificultad para conciliar el sueño, ansiedad, disminución en la calidad de vida, debilidad, falta de energía. Nuestros resultados esperados es que el paciente pueda mantener una energía adecuada y nuestro indicador es de que pueda tener un patrón de sueño adecuado. Horas de sueño mínimo como 6 horas, 24 horas, sus sueños cumplidos y también la calidad de sueño. En nuestro servicio está dividido en salas de pacientes con BK negativo, otra sala con pacientes con BK positivo y otra sala
con ambientes individualizados para pacientes MDR y XDR. Como se ve, son pacientes divididos por el tipo de patología, por el tipo de condición que se encuentra, y muchos de estos pacientes son generalmente adolescentes. Muchos de ellos vienen con problemas familiares, vienen con dificultades, no solamente en la familia, sino en el aspecto educativo, en el aspecto social, en sus comunidades, ¿no? Sus barrios, familia, ¿no? Y que hace que se altere su patrón de sueño. De esta así como forma también el tratamiento que reciben nuestros pacientes son medicamentos no solamente de primera línea, sino también de segunda hasta de tercera línea en caso de pacientes MDR y XDR. Muchos de estos medicamentos causan a nuestros pacientes alteraciones psicológicas, conductuales, y llegando muchos de ellos a presentar ansiedad, trastornos psicóticos, porque les alteran la percepción que puedan tener, se ponen hiperactivos, agresivos, muchas veces llegan hasta a presentar cambios de conducta que hasta se autoagreden, ¿no? Entonces, la accionar de enfermería no solamente, como repito, está dedicada solamente a dar el tratamiento, sino también a poder ayudar a estos pacientitos a evitar que se compliquen con riesgos como daños físicos o mayores daños psicológicos en los pacientes, ¿no? Así que no solamente hacemos la atención asistencial de eso, sino también hacemos parte también psicológica, que entramos al tratamiento y a veces nos demoramos 1 hora hasta más de dar un tratamiento a 1 o 2 pacientes, porque nos detenemos a poder conversar con ellos, a escuchar sus problemas, a escuchar sus inquietudes, sus temores, ¿no? Y hacemos de que el pacientito pues, se pueda sentir mucho mejor aceptado por la parte donde se encuentra, y un poquito de ayudar, ¿no? De que también haya aceptación en la familia, porque muchísimas veces se encuentran rechazados por su propia familia, ¿no? Y prefieren estar hospitalizados que estar en su casa. Entonces nuestra intervención no solamente es, como repito, la atención, el tratamiento al pacientito, ¿no? Entonces fomentamos el patrón de sueño, que debe de ser dentro de los signos y síntomas que podamos encontrar al paciente, de repente la depresión, que puedan causar fatiga durante su vigilia, ¿no? O no hay un sueño adecuado, que pareciera que está durmiendo, pero no duerme, ¿no? El mínimo ruido está muy alerta, entonces no hay un sueño adecuado, ¿no? En calidad de sueño está alterada. El manejo del ambiente de confort, se trata de mantener un ambiente tranquilo, en muchos casos sin ruido, porque a veces los alteran y empiezan con cefaleas intensas. Hay situaciones estresantes y limitan el sueño a veces en nuestros pacientes, y procuramos evitarlos, o procuramos de que no se vean, ¿no? A veces en una conversación con el familiar, a veces se dan alteraciones que los afectan y los disminuyen bastante a nuestros pacientes. Y nuestro indicador, como siempre, va a ver si vamos a obtener si nuestro paciente está comprometido gravemente, sustancialmente, moderadamente, levemente, o no se encuentran comprometidos. En cuanto al dominio 9 de afrontamiento y tolerancia al estrés, vamos a tener que muchos tienen ansiedad relacionada con los cambios en el estado de salud, manifestado por inquietud, angustia, temor, alteración del sueño, nerviosismo, preocupación, ¿no?
que va de la mano con el anterior dominio que hemos estado viendo. Nuestros resultados esperados van a ser de que nuestros pacientes se puedan reinsertar a su familia y comunidad, haciendo de que su adaptación psicosocial sea la adecuada. Para esto, nosotros tenemos como indicadores para identificar los patrones de superaciones eficaces. Procuramos de que haya verbalización y aceptación de la situación. Pacientes, como les digo, que no aceptan el que estén enfermos y tienen que quedarse por meses hasta que puedan obtener un estado de salud adecuado para que puedan regresar a su casa y continuar con el tratamiento. Y que se adapten a los cambios que van a tener, no solamente dentro del hospital, de su vida cotidiana, sino también dentro de su familia y su comodidad. En la intervención de enfermería tenemos para disminuir la ansiedad, valoramos el nivel de ansiedad de nuestros pacientes, las reacciones físicas de la ansiedad por parte del paciente. Tenemos pacientes que presentan taquicardia, expresiones no verbales, ansiedad, como temores. Nos dicen que escuchan voces, que les dicen una cosa, otra cosa, ¿no? Entonces son síntomas, signos que podemos identificar en nuestro pacientito que ya está alterado y que tiene estados ansiosos depresivos. Luego tenemos para explorar las habilidades del afrontamiento, para poder mitigar la ansiedad, que están reforzadas con sus propias habilidades que ellos descubren, como muchas veces ellos mitigan todos estos problemas con dibujos, pinturas, composiciones de poemas, ¿no? Se ha descubierto a veces pacientitos que son muy hábiles y que hacen de que puedan mitigar su disminución de la ansiedad y sobresalir, ¿no? Y aparte del tratamiento terapéutico con antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, benzodiazepinas que requieren muchos de estos pacientes, ¿no? Y el apoyo emocional que se le da no solamente al paciente, sino también a la familia en general, que están pendientes de ellos, esperándolos en casa, muchas veces esperando de que si salen del hospital van a hacer su vida normal como hacían antes, pero no va a ser así, ¿no? Entonces hay que dar el apoyo y la adecuada educación a la familia. Y nuestro indicador de medición son que nunca está demostrada, raramente demostrada en los pacientes, a veces demostrada, frecuentemente demostrada o siempre demostrada. Estas escalas, la mayoría de nuestros pacientes tiene de 3 a 5. Y en el dominio 11, en cuanto a riesgo de infección, vamos a tener que la enfermedad crónica, hay un riesgo de infección, relacionado con la enfermedad crónica, las vías periféricas permanentes que tenemos a veces por mucho tiempo, aumento de la exposición ambiental a graves patógenos, insuficiencia de conocimientos para evitar la exposición a los agentes patógenos y la malnutrición. Nuestros resultados esperados es que podemos mantener un control de riesgo y detectar los riesgos tanto durante la hospitalización como también en sus hogares, ayudarlos a detectar para que puedan irlos controlando y evitar que pacientes recaigan o se coinfeccionen con otras patologías u otras infecciones, ¿no? Nuestro indicador es reconocer los factores de riesgo, supervisar los factores de riesgo medioambientales, modificar el estado de vida para reducir el riesgo, evitar exponerse a las amenazas para la salud y que haya una adecuada integridad de las mucosas. Nuestro control de infecciones es el aislamiento respiratorio de los pacientes expuestos a otras enfermedades transmisibles, mantener una adecuada ventilación e iluminación de los espacios o habitaciones, se limita el número de visitas,
Hay que instruir al paciente y familiar acerca de las técnicas correctas de lavado de manos, poner en práctica las precauciones universales como el uso de mascarillas, gel antibacterial, enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones como el manejo adecuado de los desechos biológicos infecciosos, ¿no? Sobre todo esto para evitar este contagio dentro de la familia o contactos que tenga el paciente, o de los casos índice, ¿no? Generalmente es lo que se ha visto, que ha habido casos índices en la familia o contacto familiar y luego los niños vienen contagiados, ¿no? Y hay veces con ya enfermedades o la enfermedad propiamente ya avanzada, porque como son niños a veces con su sistema inmunológico no evidencian los síntomas, y ya solo cuando está un poco más agravada la enfermedad se evidencia, ¿no? Y la identificación de riesgos, la planificación de actividades que hagan que se disminuya con la colaboración del individuo, caso del paciente, la familia y su familia en conjunto, ¿no? Y asegurar una técnica adecuada para el cuidado de las vías, ¿no? En las vías periféricas o centrales o tunelizadas que se manejen en servicio. Y nuestra escala de medición son las nunca demostrado, raramente demostrada, a veces demostrado, frecuentemente demostrado y siempre demostrado. En cuanto al dominio de seguridad y protección, vamos a tener que hay un riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal relacionado con las enfermedades infecciosas pulmonares manifestadas por el aumento de la temperatura corporal, escalofríos leves, piel caliente al tacto. La mayoría de nuestros pacientes siempre llegan con procesos de fiebre, en los cuales hay que dar el tratamiento adecuado que se requiere para poder controlar la temperatura corporal, ¿no? Nuestro indicador, la sudoración con el calor, la frecuencia respiratoria, la temperatura cutánea adecuada, cefalea, y la regulación no hay una adecuada regulación de la temperatura. Nuestra intervención es el tratamiento de la fiebre, no solamente con antipiréticos, sino también con medios físicos que ya sabemos se manejan, ¿no? En la toma de líquidos orales, cubrir al paciente con sábanas delgadas y observar la corrección de la piel y su temperatura. Su monitorización de signos vitales, que es muy primordial en todo momento, no solamente para observar la fiebre, sino otros signos. Y la toma de temperatura frecuente, que va comprobada con la presión sanguínea, el pulso y la respiración. Y el manejo ambiental, que es para evitar las exposiciones innecesarias a corrientes o excesos de calor o excesos de frío. En nuestro dominio 11, que es en contra de seguridad y protección, también tenemos el riesgo de sangrado relacionado a las complicaciones de la enfermedad manifestados por disminución de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y cambios en el estado mental. Nuestros resultados esperados para hacer la severidad de sangre. Nuestro indicador es la valoración de la sangre visible. Cuantificamos las hemoptisis que pueda tener el paciente, que son valoradas también a través de la toma de las funciones vitales como la presión arterial, frecuencia cardíaca, la pérdida de calor corporal, la valoración de la piel y mucosas, ¿no? Y también parte de la disminución de la hemoglobina en los valores biológicos, químicos que podamos tener. Nuestra intervención de enfermería es la prevención de hemorragia, de evitar de que el paciente siga con las hemoptisis con las que ha podido venir de casa, con una vigilación, vigilarlo de cerca, evitar que se produzcan las mismas con un reposo absoluto y control de sus actividades. Los tenemos en reposo absoluto que se le ayuda para hacer sus
sus necesidades, inclusive la higiene corporal, ¿no? Hasta estar cerciorados de que ya el paciente no va a presentar casos de hemoptisis, ¿no? Después observar los signos y síntomas de hemorragia persistentes, mantener reposo adecuado en cama, como les decía, para evitar la hemorragia activa, y el manejo de shock, monitorización de los signos vitales, una adecuada vía venosa, el control de los parámetros hemodinámicos, administración de productos sanguíneos indicados, ¿no? Y mantener una temperatura adecuada del paciente. Estos son el plan de cuidados que se ha ido teniendo en cuenta para el cuidado de nuestros pacientes con tuberculosis pulmonar infantil en el establecimiento, ¿no? En la institución. En algunas conclusiones y recomendaciones que podemos llegar es de que siempre debemos estar actualizados permanentemente de las intervenciones estratégicas de prevención, control y reducción de riesgos y daños de la tuberculosis. El cumplimiento estricto del DOTS Plus, que es el dar tratamiento al paciente y observar que sí lo estén tomando, que sí lo hayan pasado, y evitar pacientes que vengan con recaída o con fracaso a los tratamientos, que empeoran su salud y empeoran las condiciones de contagio a nivel social. Hemos tenido pacientitos que han venido de otras instituciones o de casa que decían que sí lo toman, y al final le encontraban bolsas de medicamentos guardados. Nunca los había llegado a tomar el paciente. Por falta también de una buena orientación y educación del mismo paciente y de la familia, ¿no? Que ya vienen más agravados y a veces el familiar mismo quiere que ya el paciente salga rápido, ¿no? Pero se le cure rápido y no va a ser así. El tiempo de permanencia va a ser mucho más prolongada de lo que hubiera sido si es que el paciente tomaba adecuadamente sus pastillas. Y la atención multifactorial e integral al paciente y su entorno. Como les repetía, que el tratamiento al paciente o la atención no solamente de enfermería y del médico, también está incluido psicología, nutrición, ¿no? O cuando presentan reacciones adversas a los medicamentos, está gastroenterología, dermatología. Entonces, todo eso va servicio social, que es muy importante también para la reinserción del paciente y la aceptación de la familia del paciente. Y estos son algunos de las información que nos puede brindar el programa de prevención y control de la tuberculosis, que se ha llevado a cabo últimamente el 24 de marzo, donde uno de sus acápites nos pone, ¿no?, que hay más de la mitad de los niños y adolescentes con tuberculosis se enfrentan a obstáculos para acceder a cuidados contra esta enfermedad. Esto debido a la dificultad de diagnóstico y tratamiento del paciente, ¿no? Y que es necesario invertir para que los niños y adolescentes tengan acceso a estos servicios y reciban un tratamiento recomendado por la OMS. Muchísimas gracias. Bien, licenciada. Vamos a revisar las preguntas que nos han llegado por el interno. Dice, la primera pregunta, ¿en qué grupo etario se presenta con mayor frecuencia la tuberculosis? Perdón, no escuché bien. ¿En qué grupo etario se presenta con mayor frecuencia la tuberculosis? Bien, la enfermedad de la tuberculosis se presenta en todo nivel de grupo etario, ¿no? Lo más que se puede de repente diagnosticar con los signos y síntomas son los niños de 7 a mayor edad,
Generalmente en los niños menores los signos y síntomas están un poco enmascarados, se puede decir, ¿no? Hasta poder detectarlos bacteriológicamente, de repente, hasta epidemiológicamente, y recién poder diagnosticar que el paciente pueda tener tuberculosis. Bien, licenciada, nos llega otra pregunta. En el servicio donde usted labora, ¿los pacientes multidrogo resistentes son atendidos por personal exclusivo en cada turno? Bien, como les comentaba, el servicio está distribuido para la clasificación de los pacientes. Los pacientes multidrogo resistentes tienen un ambiente muy aparte con habitaciones individualizadas. El personal que atiende a esos pacientes entran con la adecuada uso de los EPPs, de la protección del personal y también de paciente a paciente. Bien, tenemos una última pregunta. ¿Cuál es el papel que desempeña la enfermera en el grupo familiar en cuanto a prevención se refiere? El papel que desempeña la enfermera es muy primordial. Somos las primeras en llegar al familiar desde que ingresa, recibiéndolo conjuntamente a la mamá y explicándole la forma del ingreso del paciente, las condiciones en las que se va a encontrar y también la educación que se le da para que continúe el tratamiento, tanto dentro del hospital como también fuera de la casa, ¿no? Muy bien, licenciada. Una última pregunta relacionada. ¿Qué tipo de mascarilla debe usar el familiar de un niño con tuberculosis? El familiar que está atendiendo al pacientito con tuberculosis debe usar una mascarilla, una KN95 como mínimo, en caso de que el pacientito todavía no reciba tratamiento. Pero ya cuando esté con tratamiento, generalmente nuestros pacientes ya van controlados, ya y con una bacteriología negativa, ¿no? Y evitar sobre todo eso, porque ya, como le repito, el paciente sale con una bacteriología negativa que ya no está contagiando, entonces ya no siente ese rechazo de parte de la familia. Hemos tenido una pacientita que se ha tenido que hacerla enferma para poder volver a ser hospitalizada porque sentía mucho rechazo y separación de su contexto familiar que tenía en ese momento. Bien, licenciada. Al no haber más preguntas, le agradecemos por su valiosa participación y la felicitamos porque en su posición ha transmitido su experiencia y conocimientos en bien de todos los niños, bueno, y del público en general que padece de esta enfermedad que aún no se erradica en el mundo. Gracias, licenciada. Ha sido muy buena su exposición. Por favor, algunas palabras finales que desee dirigir a los presentes. Muchísimas gracias también, licenciada, por la invitación y sobre todo recalcar la importancia que tiene la atención de enfermería, y no solamente estar, bueno, no me voy a cansar de repetir que no solamente estar en tratamiento y listo, sino también es atender al paciente con toda su forma integral, ¿no? Bien, licenciada. Tanto biopsicológica y social que tenemos. Muy bien, licenciada. Gracias. Gracias a usted. Gracias también a quienes se conectaron el día de hoy. Recuerden que todos los temas que presentamos se encuentran en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Los esperamos el lunes con otro interesante tema. Los esperamos 5 para la 1 a todos. Gracias, muy amables.